Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso básico de radiografía del tórax. Continuando con el módulo de medidas en la radiografía de tórax del adulto, vamos a ver el tema del tamaño del ventrículo izquierdo. Los objetivos de aprendizaje de esta revisión son los siguientes. Primero, describir las dos formas de valorar cuantitativamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y segundo, mencionar las etiologías que causan hipertrofia de esta cámara cardíaca. Recordemos entonces que todas las medidas a nivel de la radiografía del tórax las hemos agrupado en estas categorías, que son 4, y en estos momentos estamos revisando el tamaño del ventrículo izquierdo, que hace parte de la categoría silueta cardíaca. Empecemos entonces con la valoración cuantitativa y cualitativa del ventrículo izquierdo. Uno de los parámetros que utilizamos para valorar el crecimiento del ventrículo izquierdo es la línea medioclavicular, que está representada en este caso como una línea gris discontinua. Si el ventrículo izquierdo toca o sobrepasa la línea medioclavicular, significa que existe hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta es la radiografía normal que hemos utilizado a lo largo del curso de radiografía de tórax y vemos cómo en este paciente el contorno del ventrículo izquierdo se encuentra a cierta distancia de la línea medioclavicular. En el caso de que el contorno del ventrículo izquierdo toque o sobrepase la línea medioclavicular, se considera que existe crecimiento de esta cámara cardíaca. En este gráfico recordamos la ubicación anatómica del ventrículo izquierdo y su relación con la silueta cardíaca. Vemos que el ventrículo izquierdo conforma el contorno lateral izquierdo e inferior de la silueta cardíaca. Cuando se observan cambios hipertróficos a nivel del ventrículo izquierdo, vemos como el contorno lateral del mismo sobrepasa la línea medioclavicular. Y esto es lo que justifica este reparo anatómico. En esta representación en escala de grises, simulando una radiografía del tórax, vemos la silueta cardiomediastínica en color blanco en un paciente normal y la silueta cardiomediastínica en donde el paciente presenta hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora veamos un caso clínico real. Trazamos la línea medioclavicular y vemos cómo el contorno del ventrículo izquierdo sobrepasa por mucho la línea que hemos utilizado como reparo. Por lo tanto, en este caso, confirmamos que existe crecimiento hipertrófico del ventrículo izquierdo. Otra forma de valorar el ventrículo izquierdo es en la proyección lateral del tórax. Para este caso, tenemos que ubicar un reparo anatómico importante, la unión de la vena cava inferior con el diafragma. Este punto de unión entre la vena cava inferior y el diafragma lo vamos a llamar punto A. Desde el punto A vamos a trazar una línea vertical con dirección craneal de 2 centímetros y llegamos al punto B. Desde el punto B vamos a trazar una línea horizontal que llega a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Esta línea horizontal entre el punto B y el punto C lo vamos a denominar intervalo L. El intervalo L debe ser menor de 1.8 centímetros. Por encima de este valor existirá hipertrofia del ventrículo izquierdo y esto conforma un signo radiológico que fue descrito en el 65 por los doctores Hoffman y Rigler y se llama signo de Hoffman y Rigler. ¿Cuál es la justificación anatómica de esta medición? Recordemos que el ventrículo izquierdo se proyecta en la parte posterior e inferior de la silueta cardíaca en la proyección lateral. Cuando el paciente presenta cambios hipertróficos de esta cámara cardíaca, el ventrículo izquierdo presenta un crecimiento hacia anterior, hacia inferior y principalmente hacia posterior. Y esto es lo que explica el aumento en el diámetro del intervalo L por encima de 1.8 centímetros. En esta representación en escala de grises, simulando una radiografía del tórax, vemos
cómo en la silueta cardíaca de la proyección lateral existe un crecimiento del ventrículo izquierdo. Las etiologías que causan hipertrofia del ventrículo izquierdo las podemos agrupar en 3 categorías. La primera de ellas son todas aquellas patologías que generan sobrecarga de presión a nivel del ventrículo izquierdo, como la hipertensión arterial y la estenosis aórtica. La segunda categoría está conformada por aquellas patologías que generan sobrecarga de volumen, tales como la regurgitación aórtica y la regurgitación mitral. Y finalmente, todas aquellas patologías que generan anormalidades de la pared, como el aneurisma ventricular izquierdo y la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial al crecimiento del ventrículo izquierdo? El diagnóstico diferencial más importante es la neumonía a nivel de la língula. ¿Por qué la neumonía a nivel de la língula es un diagnóstico diferencial de la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Resulta que la língula se encuentra al mismo nivel del corazón y adyacente al mismo. Cuando hay una consolidación de la língula, no existe un plano de clivaje, es decir, un plano de diferenciación con el contorno cardíaco y por ende se conforma el signo de la silueta. Y esto simula un crecimiento de la cámara cardíaca izquierda, específicamente el ventrículo izquierdo. ¿Cómo diferenciarlos? La neumonía a nivel de la língula se va a observar como una consolidación con broncograma aéreo en topografía de la língula y para esto es importante complementar la observación con la proyección lateral. Y además en la neumonía a nivel de la língula, los bordes cardíacos izquierdos van a ser indistinguibles e irregulares. Estos dos elementos son los que nos permite diferenciar esta imagen de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este caso vemos cómo los contornos cardíacos izquierdos son irregulares y en la región retrocardíaca podemos observar broncograma aéreo. En este caso también ayudaría la proyección lateral para confirmar que esta consolidación se ubica a nivel de la língula. Hasta aquí este video tutorial. En el próximo vamos a revisar las mediciones que nos permiten hacer valoraciones de la aurícula izquierda. Hasta entonces.